Ahí está. Le decía que sin perjuicio de que no haya intermediación de recursos financieros entre oferta y demanda, dice la ley que cuando la magnitud de recursos de dinero que están moviendo pueden ser sujetos de control por el Banco Central. Eso están viendo un poco los bancos. El cúmulo de dinero que está moviendo el mercado pago es abismal y los bancos están molestos por la situación. Mía molestia que tienen con la fintech que están haciendo y los bancos digitales un lobby importante para que para no avancen. Fíjense que hubo regulaciones del Banco Central con respecto a la fintech hace poco, principio de este año, donde las empiezan activamente, la empiezan a mirar, a controlar un poco, pero las han dejado, no han avanzado en regulaciones o en controles, las están tratando de frenar un poco por una cuestión de que los bancos están haciendo un lobby para que ellos no avancen, pues han sacado mucho mercado. Mercado que, insisto, no es que a los bancos les interese mucho, pero la clase pasada hablábamos de lo que era banca crediticia y banca de inversión. Históricamente los bancos vivían del spread en tasa bancaria, tasa activa y pasiva. ¿Se acuerdan? Decíamos que tomaban tasa pasiva al plazo fijo al cliente y prestaban tasa activa. Esa diferencia spread de tasa era la ganancia del banco. Ya eso hoy no es tan así. Ya hoy el banco no vive de la banca crediticia, sino que vive de la banca de inversión de préstamo. ¿Y a quién le prestan? A la hora pasada, al Estado, que es su principal hoy comprador, tomador de dinero. Entonces al banco hoy no interesa mayormente los préstamos de la fintech, pero tampoco quiere que se le desbande que mañana, si cambia esta cuestión y el Estado deja comprar y tenga que volver a la fuente de adquirir dinero o interrelacionarse con el consumidor final, lo haya perdido en manos de la fintech. O sea, como el perro hortelano, no como, pero tampoco dejo comer a las otras para que no me saquen mis ex clientes o futuros clientes cuando se dé vuelta. Hoy el banco se contenta, la banca financiera, con prestar al Estado y el manejo de las tarjetas de crédito. El financiamiento mediante tarjeta de crédito, que es el más útil, más sencillo, no tienen gastos, lo administra tarjetera, no tienen que pagar personal, no tienen que capacitar, las tasas son más altas, hay más seguridad de cobro. Entonces, hoy el banco ha optado por esos dos grandes servicios, pero tampoco quieren que se les bande los otros hacia los bancos digitales o hacia la fintech, por las dudas si mañana llega a cambiar este sistema bancario. Los bancos digitales, sí, los bancos digitales son regulados por entidades financieras, pero tienen que tener una regulación específica. ¿Por qué? Entra el concepto de banco, pero no se le pueden aplicar, por ejemplo, las normas clásicas de las entidades financieras. Por ejemplo, todavía ustedes no han visto tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un contrato real por medio del cual yo tengo que recibir el plástico físico. Sin embargo, bancos digitales manejan tarjetas digitales. Entonces, la ley de tarjeta de crédito, la regulación bancaria de tarjeta de crédito, no se puede aplicar. Entonces, soy entidad financiera porque estoy aprobado por el Banco Central, tengo la regulación del Banco Central, pero me las tienen que adaptar para que yo pueda funcionar libremente. Hoy se limitan a dar préstamos y a manejar cajeros automáticos también digitales, pero no es una gran, no están proliferando mucho los bancos digitales, insisto, porque la banca clásica también se lo frena un poco. Hay cierto, como ustedes sabrán, esta cuestión de mucho dinero por medio, los lobbies económicos de un grupo y otro deben ser fuertes. Así que el banco está regulado por el central, pero la normativa que tiene es muy escasa, razón por la cual el campo de actuación de ellos es muy chico hoy por hoy. El caso de Ulalá, me preguntan, no sé qué es Ualá, que no sé qué es Ualá. Es una página de... Hola, la tarjeta. No, es una prepago. O sea, vos la cargas con efectivo y la podés usar, es Master. Ah, de Mastercard. Sí, creo Sí. que lo escuché. No, Ualá es una tarjeta... Sí, se está reusando. Es una tarjeta, creo que tiene que colgar la tarjeta principal, ¿no? ¿O tiene autonomía como tarjeta? No, no, tiene autonomía. Vos la pedís y además esto de tener amplitud de edad para poder pedirla, todo. O sea, no podés comprar en cuota ni nada. Solamente es como una tarjeta más de débito, 50. Claro, este débito precarga o algo así se llama.
Sí, esos son los bancos, comerciantes en general, va mucho más rápido que la normativa. Esta tarjeta Wallet, tal como vos le decís, la verdad no la he visto, pero la voy a estudiar, pero en esencia, los bancos y los comerciantes van mucho más rápido que la ley, con lo cual largan productos, le decía recién la tarjeta de crédito digital, que no está legislada, pero ya está, la usa la gente, es la tarjeta Wallet, que no está legislada, pero se usa indudablemente, va mucho más rápido que la normativa. Entonces, esa tarjeta puntualmente, esa tarjeta, le aplicarán eventualmente las normativas de las tarjetas de débito más que de crédito, pues en realidad, a diferencia de la de crédito yo gasto y pago después. Acá estoy pagando, deposito una prepaga, como me decís, y después la voy usando. Más que te digo que sea más parecido a un monedero electrónico. Entonces, le usaría la normativa de tarjeta de débito. Más allá de la tarjeta de débito, está asociada a la caja de ahorro, que acá no tengo. Entonces, los bancos largan productos no legislados y la legislación va a posteriori. Hoy por hoy, si yo tuve que esa tarjeta adaptarla o usarla para la analogía de una norma, utilizo la normativa de tarjetas de débito. ¿Mm? Pero en sí es parte de la tarjetera. Si funciona con un banco además o funciona con la tarjetera sola. No, con Mastercard no sé si sería, no sé si es un banco en sí, no tengo No, idea. pues, no, Mastercard solamente la tarjetera. Ustedes ven que las tarjetas de crédito están asociadas. El banco con la Al tarjetera. banco, pero no, 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 Esta no no. tiene, no, Bueno, es wallet sola, digamos, entonces es como más una entidad. difícil. Es más difícil porque las tarjetas de crédito aisladamente no están reguladas por el central. Están reguladas por el central cuando una entidad financiera forma parte. Hoy en nuestro sistema, las entidades financieras se asocian con las tarjeteras que tienen el sistema de tarjeta de crédito, el banco tiene el financiamiento y la clientela, entonces emite el Banco Provincia con Visa o con Mastercard, y ahí comparten el rol de emisor de la tarjeta. Si solamente funciona por tarjetera solo, sin pasar por una entidad financiera, y yo el prepago lo hago a una cuenta de Mastercard, una página de Mastercard, en ese caso estoy fuera del sistema financiero, pues no aparece para la entidad financiera. Claro, a mí me había pasado una vez que yo me había pedido esta wallet y no aparecía en el sistema financiero nunca, nunca nada, pues yo soy monotributista. Y en un caso tuve un seguro de vida donde me pasaron plata por una tarjeta del Banco Provincia o algo así, y aparecí en el, como en el registro que había pasado eso, y que me dijo el contador, tener cuidado, no pase plata por ahí, y bueno, todo el No, asunto. lo que pasa es que, claro, porque al no estar registrado, un sistema no regulado, puede pasar, Claro, si no está bien informado, por una dinero negro o no fiscal. claro. Eh, Lamentablemente, es lo que te digo recién, los bancos avanzan con productos, en el caso de la tarjetera, avanzan productos que al no estar regulados, para el sistema están fuera, va a redundancia, para el sistema están fuera del sistema. Entonces, fuera del sistema, Y van a eso, ser en esos sentidos, conviene algunas veces, ¿cómo? elegir estos sistemas que están por fuera, digamos. O sea, no para hacer nada ilegal, sino para No, pero zafarse de impuestos. depende del movimiento que tengas. La Claro, gente que nada, tiene movimiento. poco Claro. movimiento, lo usa porque la FIP, que acá el problema es la FIP, no te va a ir a Mm, buscar. Cuando tenés mucho claro, movimiento, ya pasa distinto. Ahora, también es cierto que cuando vos tenés un mercado pago, cuando es incipiente, no estaba ni regulado. claro. Cuando vieron que ya tenía cierto movimiento enorme de dinero, ya se aplicaban normativas, entonces y de hecho lo obligaron al mercado pago ahora a bancarizarse y a trabajar con los bancos. Entonces ahora ya está blanqueado. Cuando nació, vos podías manejarte con plata en negro, sin pasar por ningún sistema, y generabas todo un movimiento electrónico de dinero, el negro. Que hoy el gran problema del mercado negro de dinero es que no puede ser bancarizado, no puede pasar por ningún lado, tiene que tomarse todo en papel, en billete. Y eso es lo que molesta. Entonces, cualquier sistema cuando arranca puede ser irregular, no porque sea ilegal, sino porque es irregular al sistema formal. Una vez que crece y se Mm, conoce, se formaliza y no hay problema. El dolor de cabeza que vas a tener en ese caso es cuando te llamen la FIP o ARBA, explicarle lo que pasó, va a ser esa claro, molestia, y después de haber explicado, ya está, se acabó el problema. bien, gracias. No, me preguntan por efectivo. Si el efectivo sí es una financiera. Es una financiera fuera de la órbita central, porque en realidad no es banco, no intermedio entre oferta y demanda de recursos financieros, sino que en realidad lo que hace efectivo sí presta.
pero no pide plata de la gente. Empiezan como financieras, creo que efectivo sí, si mal no recuerdo, pertenecía a un banco. Los bancos, como tienen esa limitante, está auditado por el central, suelen tener financieras, lo que es la banca de hecho, o sea, la banca de hecho es la banca prestamista, las cuevas, que están fuera del control del Banco Central. Obviamente es mucho más liviano todo, mucho más fácil de dar crédito sin control. Entonces, los bancos suelen tener esas financieras. De ellos, lo que llaman las submesas de dinero también. Llega un momento que cuando son muy grandes, Columbia fue algo por el estilo. Cuando son muy grandes, se mueve mucho dinero, lo mismo que le decía antes, por la magnitud que mueven, se empiezan a dar un paso, suben un escalón más y se empiezan a transformar en entidades financieras. Pueden pasar primero por casa de cambio y después de entidad financiera, depende qué tan rápido quieran crecer. Pero efectivo sí, creo que todavía está fuera del sistema de control del Banco Central, salvo que haya crecido demasiado y lo hayan empezado a controlar. No tengo novedades de eso todavía. Me preguntan, ¿estos receptores de dinero lo hacen generalmente a través del Banco Industrial? ¿Qué receptores de dinero me comentas, Ezequiel? ¿Qué tal, profe? No, lo mandé hace rato cuando hablaban de Mercado Pago y de Ualá, que me acuerdo cuando me hice Mercado Pago, empezó a hacer eso, el Fondo Común de Inversión, que es el Banco Industrial. Entonces, si no eran entidades financieras, pero trabajaban a través de un banco, capaz que le alcanzaban las regulaciones. No, pues depende, depende de cómo hayan, no con procedimiento interno, depende de cómo hagan la recepción de los fondos. Seguramente, por una cuestión de movimiento de dinero, la recepción de los fondos utilice una cuenta bancaria de la empresa, Igualá, Mastercard o quien sea, porque no hay otra forma de transferirlo. Entonces, que yo transfiera a Igualá o a Mercado Pagos a una cuenta bancaria de ellos, no genera que esté auditado por el sistema financiero, por el Banco Central. Ellos pues, con el movimiento de plata hacen lo que quieren, se mueven como quieren, sin rendir cuentas. Más allá que usaban la plata en la cuenta, el control del central sobre esa cuenta, ingresó plata nada más, le pedirá a Mastercard, esa plata ingresó ahí, ¿de qué es? Es de toda esta gente que me deposita por este sistema. Entonces, pero no se controla la operatoria de la tarjeta, en este caso una tarjeta de débito prepaga, no se controla la operatoria, me pueden hacer desastres, me pueden Mastercard estafar, lo que sea, no controla a nadie. Lo que controlan es que el ingreso de dinero a la cuenta de Mastercard por Walla sea una cuenta lícita y eventualmente que los fondos ingresados sean lícitos. No más que eso. No hay más control hasta que el central vea que hay un movimiento interesante de dinero y que para evitar actividades irregulares o ilícitas, ahí lo empieza a controlar. Bien. Chicos, ¿quieren que seguimos entonces? Si no hay más preguntas, arrancamos con la clase de hoy, ¿les parece? Les voy a compartir la pantalla para que vayamos teniendo un poco lo que les subí a la página, donde habíamos quedado la vez pasada. Esta clase por ahí va a ser un poco más bueno, voy a tratar de hacerla llegar a las 10. Hay cosas que son, se las comento más que nada porque están en el programa y están en la ley, pero poco útiles para ustedes. Esta cuestión, por ejemplo, régimen informativo y de control, que hemos quedado la vez pasada. Ahí les marco los artículos. Sencillo, que dentro de 90 días de ese ejercicio deben presentar el balance, las entidades financieras, en su gran mayoría cierran el 31 de diciembre de cada año. Le decía antes que el Banco Provincia antes estaba exento de acompañar los balances, ahora no. Estos balances es otra forma más de controlar a los bancos, como decíamos antes el otro día, con todos los mecanismos de detección. El artículo siguiente dice que se debe permitir, insisto, más parte de control. Este es el control cotidiano que hablamos la vez pasada y de que el Banco Central, cuando veía que tenían problemas, no podía mirar para otro lado. ¿Por qué? Porque en base a esto, fíjese que tienen la vocación, la posibilidad, el central, para fiscalizar contabilidad, de permitir constantemente ingresos de inspectores. Esto es viejo, hoy se está todo informatizado, con lo cual el Banco Central, con el control que tiene a distante, debería tener algún tipo de responsabilidad, que después lo vamos a ver, cuando una entidad entra en problemas.
Pues si yo tengo un órgano que fiscaliza, me controla, me pone un montón de limitantes, ¿para qué sirve si cuando yo me estoy desviando no me avisa? O no me ataja a tiempo para que yo no cometa irregularidades. Entonces, es un poco la contradicción que hay en el central con su actuación, de alguna manera. También a las personas que intermedian recursos financieros para personas, lo que vimos recién. También pueden controlar a las entidades que no son financieras estrictamente cuando por el caudal de dinero que mueven son sujetos que pueden incidir en la economía argentina. Sanciones y recursos. Nada importante, están enumerados en los artículos que menciono ahí, cuáles son las causales, mejor dicho, cuáles son las sanciones que tiene el organismo, el Banco Central, para aplicar, ya sea a los directivos, a los socios o a la misma entidad. Del más leve, llamado de atención, al más grave, revocación para funcionar, que en este caso directamente ya deja de ser entidad financiera. En el medio, apercibimiento, multas. Generalmente las aplicaciones son multas e inhabilitaciones, ya sea no tanto para el uso de la cuenta, sino en esta que marco acá, para los miembros de la entidad financiera. Los sumarios que hace Central por sanciones a los miembros se limitan a los directores, generalmente no a los socios, porque entiende que son los directores los que mueven a la entidad. Y multas económicas, por ejemplo, se da mucho con el mercado cambiario, cuando se vendían dólares no permitidos o en exceso, se castigaba con dinero a la entidad como por ser infractora de esta cuestión. Lo más leve se revoca ante el Banco Central como una revocatoria. El resto se apela de vuelta, lo que veíamos otro día, siempre caemos en el Consejo Federal de la capital federal y no en ninguna otra jurisdicción del país. No en el Federal de Bahía Blanca, no en el Federal de Córdoba, todos vamos al Federal de Capital Federal. Vayamos a poner lo más importante. Si quieren, la verdad lo que está puesto ahí es lo que dice la ley. Yo voy leyendo acá de la ley directamente. Ahí traté de resumir un poco, para que sea un poco más fácil la lectura, porque la ley por ahí no es tan fácil. Pero bueno, si tienen la ley a mano, también sería interesante que lo vayan viendo ahí o en pantalla. Me dice, empezamos con la revocación, que se divide en dos partes. La operativa o la sancionatoria, como vemos ahí. Sancionatoria, vamos a ver que es una sola. Las operativas son las mayores, como dice la norma, porque la misma entidad lo pide. Bueno, en caso de disolución de entidad, o sea, el directorio de la entidad dice, no me interesa más entidad financiera, voy a liquidarme, voy a dejar esa entidad financiera, o puede tener caso de disolución societaria. Por ejemplo, me agoté las reservas libres y legales, se me cayeron los socios a una persona y no incorporé más. Cualquier disolución de la ley de sociedades comerciales que la sociedad afecte en su constitución, también obviamente va de suyo que va a quedar en la revocación de la autorización para funcionar. El punto C, acá es más clásico bancario, más de lo nuestro, ¿no? Hemos estado hablando, por afectación de solvencia y liquidez de la entidad, que a juicio del Banco Central no pueda resolverse por un plan de saneamiento. Esto es lo que llamamos la liquidación judicial. Ahora vamos a ver bien después. Las dos primeras serían lo que se llama autoliquidación. Y los demás casos previstos por la ley, que en realidad, ahí tenemos el artículo 15, que es el único caso que yo encontré previstos por la ley para revocar la autorización para funcionar. No he visto más casos previstos por la ley. La sancionatoria. La regulación sancionatoria es efectivamente cuando no se cumple en este caso el artículo 34 de saneamiento. ¿Se acuerdan que decíamos la vez anterior que cuando yo presentaba un plan de saneamiento y no lo presentaba, no lo cumplía, o no presentaba, no cumplía, o no respondía directamente, la entidad rectora, el Banco Central, tenía la facultad de rescindirme, de revocarme
la autorización para funcionar como entidad financiera. Esta es la revocación sancionatoria. Insisto, la operativa, con todos estos casos, la sancionatoria, el 34, con plan de regularización. Dice la norma, al resolver la revocación o durante el periodo de suspensión transitoria, sabemos que en realidad cuando revocan la autorización, el central puede poner un pedido de suspensión. Siempre acuérdense que vemos en la suspensión del artículo 49 de la ley de la Carta Orgánica Central, la ley 24.144, para apalear el problema de la entidad financiera. Para decir de la entidad financiera, suspendan todas las actividades, no pago a nadie y entran los fondos hasta que la empiece a liquidar. Y en esos casos puedo ordenar el siguiente pago. Tenemos acá los laborales, los depósitos menores a 450.000, los depósitos mayores a ese valor, y ahí queda, extrañamente, se contradice con la misma 49 de la Ley de Carta Orgánica del Central, en lo que hace entregar el dinero. ¿Por qué? Pues en el 49, cuando habla de suspensión, dice que no se debe pagar a nadie. Entonces, acá de alguna manera decimos, señora entidad financiera, usted tiene un problema de solvencia o liquidez. Está acá arriba. Vamos a revocarle su funcionamiento. A los fines de hacer el trámite de revocación, vamos a suspenderla de acuerdo al 49 de la 44.144. Perfecto. Los efectos del 49 es, no pago a nadie. Pero acá hay una excepción a ese régimen y el mismo artículo 44 me dice, bueno, vamos a pagar a los laborales y a los depositantes. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con el resto de los privilegiados? Acá tenemos hipotecarios, prendarios. ¿Por qué no están acá participando y solamente nos limitamos a laborales y depositantes? Cuando hablamos ahora en un rato de los privilegios, van a ir incluso los hipotecarios, están antes de todos estos. Los créditos hipotecarios están antes, cuando hablamos de privilegios, de los laborales y los depositantes. Y sin embargo, cuando revocamos y suspendemos, permitimos que se vaya antes el dinero. Por eso le digo que esta ley, al igual que la de la Carta Orgánica Central, tiene algunas cuestiones, yo diría contradictorias, pero sí difíciles de entender, porque con el mismo instituto, el de la suspensión, me va cambiando los efectos, depende en qué etapa estemos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del artículo 38, perdón, el 34 de saneamiento? Decíamos que se suspendía por 30 días, pero y no había más, y no había posibilidad de ampliar ese plazo, y sin embargo, al 49 me dice que en caso de saneamiento puedo extender ese plazo de 30 días. Entonces, hay constantemente contradicciones o cambios en las dos leyes. Tengan cuidado porque esto es confuso a veces, y por ahí a veces al confundirse en los institutos, si estoy en revocación, liquidación, en saneamiento, en cualquier otra parte de la normativa, me puedo yo confundir las excepciones. Hay diversos regímenes, generalmente excepciones al 49 de la ley de la Carta Orgánica Central. Bien, entramos en la etapa liquidativa. Acá le revocamos para funcionar. Ya está, no es una entidad financiera, ahora vamos a liquidarla. Hay tres formas de liquidarla. Lo que es la autoliquidación, la liquidación judicial o la quiebra. Vamos a ver cada una. En la autoliquidación, esos son los supuestos donde la entidad, ella misma, pedía, lo que está acá arriba, cuando la misma entidad solicitaba su disolución. A pedir a la entidad o por una causal de la ley de sociedades comerciales, le exigía la disolución. En esos casos, la entidad puede pedir la autoliquidación. En caso de autoliquidación, ¿qué dice el 45 y el 46? Le leo. Los casos previstos desde el A y el B del 44, cuando las autoridades legales y estatutarias le piden al juez de la causa, fíjense esto qué raro, es una autoliquidación, pero le piden al juez de la causa, y si este lo considera que existen garantías suficientes, puede, previa conformidad central. Fíjense que estamos hablando, siempre caemos lo mismo.
el juez, primero, que aunque yo me autoliquide, no confundir esto, aunque yo me autoliquide, tengo que abrir una causa judicial. Guarda que la ley no lo dice más que en esto, en la parte del 45, segundo párrafo, si las autoridades legales o estatutarias le piden al juez de la causa, ¿qué causa hablamos? Y acá hasta ahora no hubo ninguna acción judicial. Pareciera ser que cuando yo me quiero autoliquidar, tengo que armar una causa de liquidación, pedirle al juez la causa, mire, yo abro la causa judicial, pero en realidad quiero liquidarme yo mismo. Y si el juez ve que tengo garantías suficientes, y el central, previa conformidad del Banco Central, me puede autorizar a autoliquidarme. En ese caso, la misma entidad va a administrar el proceso de liquidación. Como dice acá, actividad arreglada de liquidación de la entidad. En cualquier estado del proceso de autoliquidación, el juez puede disponer a continuidad de la misma vía judicial si se dan los presupuestos de la legislación societaria o concursal. O sea, insisto, me autoliquido. Yo solo me voy haciendo mi liquidación, liquidando mi activo para pagar mi pasivo, pero el juez tiene que estar mirando. La verdad es que no me imagino de qué forma un juez o un Banco Central, cuando yo me estoy autoliquidando, pues acá no me dispone ningún veedor, ningún interventor, ¿cómo puede saber o de qué manera yo le voy a hacer bien o mal las cosas? Deduzco que el juez, cuando me permita la autoliquidación, me va a decir, perfecto, deme informes mensuales o trimestrales para saber cómo va avanzando. El control, imagino, estará por la vía de los informes. Le digo imaginar porque uno deduce, yo nunca he visto precisamente una autoliquidación de entidad financiera, generalmente cuando se caen es porque ya no tienen una espalda y van por liquidación judicial o quiebra, pero se deduce de esto de la ley, de alguna manera. Decimos entonces, la que revoca, bueno, mismo, que administrativa, no se aumentan los pasivos y se suspenden los intereses. Esto es muy parecido a lo que es la ley de quiebras. No se aumentan los pasivos y no hay más intereses, salvo los compensatorios que corren para hipotecarios y prendarios. Eso es muy similar a la ley de quiebras. Bien, sigamos, sigue siendo 45. Si la resolución de revocación de la autorización para funcionar, discusión del pedido de la quiebra, el juez interviniente deberá pedirse de inmediato, no mediando petición de la quiebra por el Banco Central, el juez puede decretarla en cualquier estado del proceso cuando estime que se hayan configurado presupuestos necesarios. Fíjense qué raro esto. Estoy hablando del anteúltimo párrafo del 45, a que tiene la ley. Cuando el juez entiende, dice que cuando se revoca la resolución, cuando dispone el pedido de quiebra, el central dispone, además de revocar el funcionamiento, dispone de la quiebra de la entidad, el juez despedirse de inmediato. Pero si el Banco Central revoca, pero no pide la quiebra, la puede quitar el juez. ¿A qué voy con esto raro? Y esto más allá de lo bancario. De acuerdo a la ley de concurso y quiebras, los jueces no pueden quitar la quiebra. ¿Qué es esto? ¿Una excepción a la ley de concurso y quiebras? ¿O una ley especial que faculta al juez a que la pida a una entidad financiera cuando ve a su criterio que la entidad no está en mejor posición para mantener la liquidación o la autoliquidación? La verdad que es raro. Yo creo que esto no se puede aplicar. Creo que este anteúltimo párrafo del artículo 45 no es aplicable. No puedo ir sobre la ley de concurso y quiebras. No puede el juez pedir la quiebra. Está vedado. Entonces, creo que esto fue un avance legislativo que se contradice con la 24.522 y por ende no debería tener cabida. Sigamos. Liquidación judicial. Artículo 48 y 49. La liquidación judicial es muy parecido a un proceso concursal. Fíjense, dice 48.
El liquidador judicial será designado por el juez competente. En el supuesto se crea la quiebra, la entidad del liquidador designado continuará como síndico. Nada raro. De la resolución judicial, la revocación para funcionar y hasta tanto el juez competente resuelva el modo de liquidación de la entidad, son nulos cualquier tipo de compromiso que aumenten los pasivos de las entidades y cesa la exigibilidad y devengamiento de intereses. Muy parecido, muy similar al tema de las quiebras. Entonces, primera cuestión, dejan de tener devengamiento de intereses, no exigir los pasivos y nulo cualquier posibilidad de aumentar las deudas. Sigue diciendo el 48. Estando la entidad en proceso de liquidación judicial, el liquidador deberá presentar dentro de 45 días hábiles un informe. ¿Qué es este informe que plantea acá? Es similar al 39 de la ley de concurso y quiebras. Mensual. El informe general que plantea el artículo 39 de la ley de concurso y quiebras es muy similar a esto. Es muy similar al informe que va a presentar este liquidador de cómo está la entidad financiera. Por eso decía, se repiten ciertos institutos, nada más que están dados vuelta. Acuérdense que el informe general venía en la ley de concurso y quiebras, viene después de la verificación, después del informe individual, después del decreto 36. Acá aparece al principio, como para decirle al juez dónde está parado. Entonces, dentro de 45 días, hábil me tiene que decir, el liquidador, cómo está parada la sociedad, dame un informe general de cómo estamos. Estos informes después se van repitiendo mensualmente. Al igual que concurso y quiebras, aunque no se hace, los síndicos deben dar informes cotidianamente, en la práctica se hace muy poco, acá de alguna manera mensualmente se dice la ley, lo tienen que hacer. Sí, una pregunta. ¿No participa el BCR en la liquidación judicial? Todavía no, pues estamos hablando en este caso de liquidación judicial. Pero fíjense acá. No acto de ejecución forzada sobre bienes hipotecarios y prendarios, se contradice con el 44, donde dice que esto lo podrá autorizar el Banco Central. Fíjense, volvemos al 44, cuando hablábamos de la forma de liquidación, donde decíamos que en caso, vamos más arriba si quieren verlo acá. Acá. En el 44 decíamos que en caso de revocación nos permitía entregarle plata a los laborales y a los depositantes. Pero cuando entramos en liquidación judicial, me dice que no, salvo prendarios hipotecarios. Entonces, esta es la contradicción que yo les digo antes, porque si antes de entrar en liquidación judicial, pasamos por el periodo de revocación. Entonces, si el Banco Central, cuando revoca para funcionar, me permite que se paguen los laborales y los depositantes, y después entro en liquidación judicial, ya hay una... ¿Se acuerdan en la ley de quiebras hablamos de par condito creditorium, donde tenemos que tener una igualdad de entre los acreedores? Acá se rompe un poco esa igualdad. Si es que Central, cuando revocó antes de entrar en la liquidación judicial, le permitió a los laborales o a los depositantes llevarse la plata. Entonces, por eso digo yo que hay una contradicción, porque me está diciendo, no acto de ejecución forzada, es decir, no me saque más bienes, pero ya le pagué antes a los laborales y a los depositantes. Sigamos con el proceso. Verificación de créditos. El inciso, ya estamos en el 49, el inciso A, me pone un sistema de verificación de créditos con la misma publicidad que la ley de concurso y quiebras. Hasta ahí perfecto, es razonable. Luego el liquidador me tiene el informe de los créditos, muy similar al informe individual del síndico. Está en el inciso C, del 49. Luego me establece, y esto sí, sépanlo, porque esto lo usamos mucho después en otros institutos de acá de las entidades financieras, cuál es el régimen de privilegios. Lo que yo le decía antes, que se violentaba el privilegio establecido acá, cuando más arriba, en el 44, le decía, me perdí,
acá, le decía que se pagaban a laborales con depositantes, cuando el orden de privilegio que se debe seguir, cuando hablamos de liquidación, es este: hipotecarios, prendarios, laborales, depositantes hasta 450, depositantes por más de 450, líneas de comercio internacional. Y va a aparecer después el privilegio del Banco Central, antes que el resto de los acreedores. Luego de establecer los privilegios, el liquidador hace el proyecto de distribución final. Insisto, muy similar a la ley de entidades financieras, perdón, a la ley de concurso y quiebras, cuando hace el proyecto de distribución, al final de todo. Para esto ya pasó toda la liquidación de los bienes. Cuando ya informan los créditos y se fijaron los privilegios, es porque en el medio ya tuve que haber liquidado los bienes para saber qué puedo distribuir en esa entidad financiera. No hay decreto 36, eso sí, de alguna manera distinto a la ley de concurso y quiebras. No hay una sentencia judicial acá. Fíjense que pasa todo por el liquidador. Liquidador, insisto, que es designado por el juez, pero es el liquidador el que dice cómo se debe pagar, más allá de que tenga después la anuencia del juez. Pero no hay una sentencia como el artículo 36 de la ley de quiebras, donde me dispone quiénes son los verificantes y quiénes no. ¿Qué más es diciendo la ley? ¿Qué tiene que hacer el administrador, el liquidador? ¿Cómo? Presenta un proyecto de distribución final ante el juez. ¿Eso es lo más importante? Esta es la parte final, no sé más importante, la parte final. Yo diría la más importante, no sé más importante, pero igual que la ley de quiebras, la importancia va a estar en la verificación de los créditos, para saber quiénes son, en fijar los privilegios, a ver cuántos privilegios tengo por cada uno, y después sí, por supuesto, hay una parte que no está acá, que la ley no la menciona, no está como un paso necesario para la liquidación judicial, pero sin duda es la liquidación de los bienes. Que si ustedes se fijan, en el inciso B del 49, me está diciendo que se debe aplicar de forma análoga la ley de concurso y quiebra, con lo cual el liquidador va a tener que aplicar la normativa falencial para liquidar los bienes, hacerse de dinero, para poder hacer esto, para poder distribuir el dinero, de alguna manera. ¿Qué más les puedo decir de esto? Presenta proceso de distribución, el juez ante el juez, se publica, fíjense que misma fisonomía que el proyecto de distribución final de la quiebra, hay una publicación, y al igual que la caducidad de los dividendos en la quiebra, si al año no lo retiran, les caduca el derecho. Por ahí están en igualdad de condiciones. Perdón, igualdad de condiciones, una similitud con la quiebra muy llamativa. Vamos a la quiebra. ¿Qué pasa con la quiebra? Artículo 50, 51, 52 y 53. Dice el artículo 50. Las entidades financieras no pueden pedir su propia quiebra ni concurso. No puede quedarse la quiebra de la entidad financiera hasta tanto no sea revocada la autorización para funcionar. Insisto con esto. Cuando ustedes dicen, ¿puede una entidad financiera concursarse o pedir su propia quiebra? No. Mientras sea entidad financiera, mientras no les hayan revocado la orden de funcionamiento, no puede pedir su propia quiebra. ¿La puede pedir terceros? Sí, ahora vamos a ver. El central, seguro, pero no la pueden pedir ellos mismos. Lo vea específicamente el artículo 50, primer parte. Cuando la quiebra sea pedida por circunstancias que darían precedente, es una ley común, los jueces deben rechazar de oficio el pedido. Sigue diciendo 50, artículo 50. Y dar la intervención al Banco Central. El que me preguntaba acá por el tema central, acá aparece nuevamente central. Cuando la quiebra sea pedida por circunstancias que a la luz de la ley de quiebras sean razonables y debería otorgarse antes de que el juez lo otorgue, primero, debe rechazarla de oficio, automáticamente. Estamos hablando de quiebra pedida por un tercero, La debe rechazar de oficio y debe dar traslado al Banco Central para que el Banco Central opine a ver si corresponde o no en el caso de la quiebra. Si el Banco Central lo dispone, debe revocar la orden de funcionamiento de la entidad financiera, que comprende la decisión de peticionar a la quiebra a la ex entidad. Entonces, cuando la pide un tercero
el juez la rechaza, da traslado central, y central ve que corresponde, el mismo juez, el mismo Banco Central, en la orden de revocación, para que la entidad financiera funcione, le dice al juez que decrete la quiebra, quien debe resolver inmediatamente. Ante un pedido de quiebra formado por el liquidador judicial, el juez podrá dictarla sin más trámite, conforme establecido en el párrafo anterior, o si considera necesario, emplazar al deudor en los plazos de ley de concurso y quiebras. Entonces, acá tenemos esta cuestión. Ya le digo que si, repito, no la puede pedir la misma entidad financiera, la puede pedir un tercero banco central. Si alguien la pide, se debe rechazar de oficio. Automáticamente el juez da traslado central. Quien, si ve que corresponde, de acuerdo a la ley común, le revoca primero la orden de funcionamiento y después la central le dice al juez, decrete la quiebra. Y si no se lo dice y solamente revoca, el juez puede analizar si corresponde declararla en base al pedido del tercero. Pero primero tenemos que revocarle la orden de funcionamiento a la entidad financiera. ¿Está claro? Seguimos con el 51. ¿Qué es el 51? Para la quiebra de la entidad financiera, una vez decretada, mismo procedimiento de la ley de quiebras, salvo el 51. ¿Y qué nos dice el 51? Primera cuestión importantísima. No puede decretar ineficaces el juez de la quiebra todos los actos del 35 bis. Ni tampoco los créditos que tienen privilegio del central. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? El 35 bis era la exclusión de activos y pasivos. Sobre todo activos y pasivos. Cuando la entidad estaba en problemas, ¿se acuerdan que por solvencia de liquidez el Banco Central buscaba otra entidad y transfería todos los activos y pasivos a una entidad nueva? La entidad residual, la que quedó en problemas, le revocan la orden de funcionamiento, le piden la quiebra, el juez la otorga, pero de ninguna manera el juez puede decir, perdón, hace un mes ustedes transfirieron vía exclusión de activos y pasivos todos estos bienes a la entidad X. Voy a revocar ese acto, lo reputo ineficaz y vuelva todo para atrás para que los bienes transferidos vuelvan a la entidad financiera hoy quebrada. No lo puedo hacer. De ninguna manera está vedado esa facultad al juez para revisar ese acto administrativo del Banco Central. No es una cuestión menor. ¿Por qué? Cuando la entidad llega después de un proceso del 35 bis, ¿qué le queda? Nada. Deudas nada más. El proceso de quiebra va a ser, nunca mejor dicho, eminentemente liquidativo. Pero liquidativo sin bienes. Porque todos los activos, los que eran importantes, ya los excluí por el 35 bis. Y me llevé los pasivos que eran del mismo valor que el activo. Pero no me quedo activo. Entonces, ¿qué va a liquidar la quiebra? ¿Qué bienes va a liquidar? Recuerden que el proceso de quiebra tiende a ser un proceso liquidativo, donde yo voy a liquidar los bienes de la empresa. Yo no tengo bienes. Con lo cual lo que va a hacer esto va a ser una verificación de créditos de acreedores, una fijación de los residuales, de privilegios residuales que puede haber quedado, de alguno de estos están acá, pero nada más, pues no va a haber activo. Tampoco puede revisar el juez de la quiebra los créditos que tenga el central que tienen privilegio del artículo 53 de las entidades financieras. No los puede revisar. Si entiende que el Banco Central, el privilegio, ese crédito del Banco Central, tiene contra la entidad en quiebra, no corresponde, no puede hacer nada. Se tiene que hallar la boca. Obviamente, no se aplican normas sobre la continuidad de la empresa. ¿Por qué razón? Porque no puede continuar una entidad financiera donde tiene objeto único cuando le han revocado la orden para funcionar. Acá yo disiento un poco con la norma, porque en realidad sí podría continuar la sociedad, pero no la empresa. Entonces, me rectifico. Sí estoy de acuerdo con lo que dice el artículo de que no puede continuar la empresa, diciendo, como dicen algunos autores, de que no puede continuar la sociedad.
Pues fíjense, la norma es clara cuando dice, inciso B, del 51, en ningún caso serán aplicables las normas sobre continuación de la explotación de la empresa. No habla de constitución de la continuidad de la sociedad. Habla de la empresa. Algunos autores dicen que la sociedad con la quiebra no puede continuar de ninguna manera, pues se lo da el artículo. Yo creo que no. Yo el artículo lo que está vedando es que continúe como empresa financiera, porque al vetarle la posibilidad de ser entidad financiera, pues le han revocado esa autorización, lo que deja de existir es la empresa como negocio financiero, pero no la sociedad. Por eso el artículo habla de empresa y no continuación de la sociedad. Es una opinión, hay doctrina en contra, donde dicen que directamente la sociedad no puede seguir. Ahora vamos a ver un poco más. Y otra excepción a la ley de concurso y quiebras es que la verificación de créditos del Banco Central se hará sin expresar la causa. Te recuerda que para verificar un crédito ante una concurso y una quiebra, nosotros teníamos que acreditar la causa de por qué tengo este crédito contra este quebrado. En el Banco Central no. No solamente sus créditos no pueden ser objetados, sino que encima tampoco tengo necesidad de demostrar cuál es la causa de esos créditos. Super privilegio del Banco Central que le llaman. El 52 habla de demorar el pedido de quiebra por terceros, se posiciona activo por 60 días. De vuelta, fíjense, dice el artículo, habiéndose dispuesto exclusiones de acuerdo a 35 bis, ningún acreedor, con excepción del Banco Central, por supuesto, puede pedir la quiebra, sino cuando hayan transcurrido 60 días corridos desde que han revocado la orden de funcionamiento. Transcurrido dicho plazo, la quiebra puede ser declarada a pedido de cualquier acreedor, pero nunca podrá afectar los actos de transferencia activos y pasivos excluidos. Vuelto lo mismo, la fuerza que le da a la transferencia de activos y pasivos del 35 bis. Donde me está diciendo en el 52 es, primero me da un plazo. ¿Se acuerdan que hablábamos de que cuando había exclusión de activos y pasivos, el movimiento tenía que ser rápido? O sea, tanto central como la actividad adquirente tienen que moverse rápido, por una cuestión de confianza en el mercado financiero y no generar un efecto cascada de corridas bancarias. Entonces, ¿qué me dice acá? Mirá, si la entidad residual participó en la exclusión de activos y pasivos, no me podés pedir la quiebra a un tercero hasta pasados 60 días desde que yo revoqué para funcionar. ¿Qué son los 60 días? El tiempo suficiente para que todos los activos salgan de la entidad residual. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, cuando hablábamos del proceso de exclusión de activos y pasivos, que yo les marqué la vez pasada en el archivo Word, les decía que ahí estaba el procedimiento administrativo, pero no estaba el procedimiento de cómo transferir los bienes de la entidad en problemas a la entidad nueva. Porque cada transferencia va a depender de cada bien. Es un auto, es una forma, si es un inmueble es otra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la ley de entidades financieras, en este caso en el artículo 52? Es que dame 60 días de plazo, que yo con 60 días tengo el tiempo suficiente para poder transferir todos los activos de cualquier tipo, inmobiliarios, mobiliarios, lo que sea. ¿Por qué? Porque si pasados los 60 días me piden la quiebra, automáticamente viene la inhibición de la entidad y no puedo transferir más. Entonces, yo, sociedad adquirente, en la exclusión de activos y pasivos, tengo que ser lo suficientemente rápido y eficiente para que en 2 meses transferir todos los bienes. ¿Qué pasaría si me demoro y quedan bienes adentro? Es un problema. Pues el juez va a avanzar, fíjense que me dice acá, que después de eso la decreta, pero paralelamente me dice que no puedo realizar, no puedo impugnar, no puedo retrotraer ningún acto realizado por transferencia de activos y pasivos excluidos. O sea, voy a quedar en una zona gris donde voy a tener a la sociedad quebrada, inhibida, con bienes adentro que no son de ella, porque se excluyeron, pero dominialmente están en su patrimonio y no pueden sacar porque está inhibida. Sería un lindo problema esa zona gris, que yo creo que se solucionaría con un juez que decrete el levantamiento de inhibición al solo efecto de transferir esos bienes.
Ya le digo, no se ha dado, pues la verdad es que una vez que la sociedad participa de un 35 bis, prácticamente no le quedan bienes, a nadie le interesa mucho pedir la quiebra. Es un proceso largo, caro, que no va a llegar a ningún lado. Se establecen los privilegios de cobro, en caso de las quiebras, lo mismo que veíamos antes, acá arriba, ¿se acuerdan? Hipotecas, prendas laborales, depositantes, y se agrega al Banco Central. La liquidación judicial, en el lugar de este, estaban los créditos de comercio exterior. Acá en la quiebra se puso el Banco Central como privilegiado, luego de estos, ante todo el resto de los acreedores. Con esto terminamos lo que sería la ley de entidades financieras. Vamos a ver algunas cuestiones que les ponía ahí. Primera cuestión. Los casos Jaber, Sidesa y Maquillán, caso de la Corte, relacionado con el tema del Banco Central. La queja, en este caso, con el superprivilegio central, es un poco lo que veníamos hablando, de que es molesto, de que suena feo, de que no gusta, de que el Banco Central tenga ese superprivilegio cuando fue el que estuvo dictando constantemente, de acuerdo a lo que digamos arriba, a la facultad de control, a la entidad financiera hoy quebrada. Pero más allá de eso, este privilegio se quiso sobreponer a otros créditos que debían cobrarse con anterioridad. Los gastos de la quiebra, todos los gastos, todos estos privilegiados, cobrarán después de los gastos deducibles en la quiebra. Eso me imagino, bueno, los que han dado quiebras se acordarán que los gastos deducibles se cobran primero. ¿Qué pasó acá en caso Jaber? En caso Jaber, la Corte dijo no, los gastos del Banco Central, los créditos del Banco Central, se cobran antes que los prededucibles. Lo mandaron arriba, no solamente arriba del todo, antes de arriba del todo. Mandaron antes de cualquier gasto de la quiebra, antes de cualquier honorario de sindicatura, de cualquier gasto, el Central cobró. Con lo cual fue una indignación importante, porque la verdad no correspondía en ninguna manera, no solamente que violente todos estos privilegios previos de acuerdo a la ley, sino que encima le ganaba los gastos producidos de la quiebra. En Sidesa la Corte cambia un poco de opinión, para decir, bueno, está bien, los gastos producibles sí, los paga, pero cobra después los producibles. Seguimos violentando lo que era el 53 de las entidades financieras, hasta que en Manquillán, ya última posición de la Corte que mantiene el día de la fecha, la Corte estableció lo que corresponde. Los gastos producibles se cobran primero, y el orden de privilegios es este que tenemos acá. O sea, el Central cobra arriba después de todos estos. ¿Sigue teniendo privilegio? Sí. Se llama un privilegio absoluto dentro de los privilegios generales. Llamamos esto que son privilegios especiales. Ahora tenemos en la hipoteca, en el prenda laboral, un depósito específico, y este es el primer privilegio general que le gana a los demás privilegiados generales que pueda llegar a haber. Ni hablar del resto de los acreedores no financieros, lo que hablamos antes, la librería, la empresa de limpieza, de vigilancia, que van después de todos estos. Insisto, esto es más que nada, ¿por qué se pelea el Central? ¿Por qué se pelean todo el mundo por estar primero? Porque acá nadie cobra, como les decía antes, cuando más ahora, que se utiliza constantemente el sistema de 35 bis, que son de activos y pasivos, previo a que la entidad vaya a la quiebra, cuando llega acá no que nadie cobra nada. Entonces, si quedó algo, solamente va a cobrar el que llega primero. Y el Central, en esos casos, quiso ponerse primero y le ganó incluso los prededucibles. Hoy cito, ya con Manquillán, lo pusieron en su lugar. Si quieren, más abajo, yo les puse ahí en la lista de derecho comercial, estoy medio en comentario incluso desgraciable, sobre esta cuestión de los privilegios del Banco Central. Es cortito, interesante para leerlo. Más que nada por curiosidad, insisto, porque en la práctica esto muy raro que se dé. ¿Qué problemas vemos en toda esta cuestión
en todo esto que venimos hablando de estos 2 días, hay un menoscabo enorme a la labor judicial. Fíjense el 35 bis, la capítulo tercero, cuando hablamos la vez pasada de intervención judicial, cómo debe el Banco Central, aún interviniendo judicialmente, cómo incide sobre el juez. Estamos hablando de intervención judicial, o menoscabo sobre la labor judicial. Menoscabo a los acreedores. Acreedores, fíjense, el punto quinto A, todo punto quinto, como dice, no se aplica la ley de fondo de comercio, no acto de ejecución forzada, no aviso a los acreedores, no les informo, no les pido permiso, se tienen que acoplar a lo que yo digo. El 52 que dijimos recién, no competir la quiebra hasta pasados los 60 días, si en los casos de 35 bis, en los casos de 35 bis, si la piden es rechazada, o sea, cómo de alguna manera se blinda la posibilidad de que los terceros puedan actuar acá. Que me preguntan, ¿en qué parte del artículo 53 está la orden de cobro del Banco Central? Ya te digo. En el 53 dice, en el primer párrafo, los fondos, Natalia, dice el 53 primer párrafo, los fondos asignados por el Banco Central y los pagos efectuados en virtud de convenio de créditos recíprocos o cualquier otro concepto, sean satisfechos a hacia el Banco Central, con privilegio absoluto sobre todos los demás créditos, con excepción de los siguientes. El privilegio especial prende hipoteca, los laborales y los depositantes. Insisto, está escrito, la ley no es a veces muy clara para escribir, te lo escribe al revés, empieza de atrás para adelante, y te está diciendo que el central tiene privilegio ante todo, menos los siguientes. O sea, me empezar por la regla de privilegios, empieza por la excepción. No sé si soy claro en eso. Sí, Tomás. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Una pasada en limpio de cuáles son las relaciones que el Banco Central establece con la entidad financiera para pasar en limpio mentalmente qué es lo que el Banco Central cobra en este caso, digamos, como ejemplo, ¿no? Así Sí. a grandes rasgos. ¿Cuál es la vinculación obligacional entre la entidad financiera y el central? Que en este privilegio... ¿Por qué de un crédito exacto. central, decís vos? ¿Cuáles serían los tipos de créditos que tiene el central con respecto a la entidad financiera? Varios. Por ejemplo, el más común es el redescuento. El redescuento, no sé si lo han visto con Diñani o no, el redescuento es cuando el banco descuenta documentos, cheques y demás, pero vamos a ver, la entidad financiera se da vuelta y redescuenta documentos con el Banco Central, que se los toma y le da dinero. Esos redescuentos, si esos documentos pues, no son pagados, la entidad financiera tiene que ir al central, retira los documentos que no pueden ser cobrados, y la entidad financiera tiene que devolverle al central la plata con intereses. Ahí, por ejemplo, hay un crédito. También hay, el central a veces prestamista de última instancia. Si la entidad financiera está en problemas, le puede prestar dinero, o le puede reducir encajes, y estaré siendo deudora de encajes a la entidad, al central. Entonces, son varias las ocasiones que le pueden pedir, por vía ordinaria o de excepción, dinero al Banco Central. ¿Se entendió más o menos? Sí, perfecto, gracias. Bien, no, por favor. Le decía, bueno, menoscabo a los acreedores, menoscabo a los depositantes. Que deben verse inmersos en un plan de cuotas supeditadas a la realización de activos excluidos. ¿Se acuerdan los fallos que vimos la vez pasada? Perdón, que yo le subí a la página. Banco Interior contra Banco Central, Rato contra Banco Central. Uno yo tuve en Cámara Blanca, que no me acuerdo la carátula, a pesar de que fue mío, no me acuerdo la carátula, para pasársela si ve en la cámara local. Ese depositante que dejó dinero en plazo fijo, a un plazo y una tasa determinada, sin que nadie le pregunte nada, se ve inmerso en un nuevo plan de cuotas, con otra tasa, con otros plazos, y nadie le preguntó nada ni le consultó nada. Más, ni siquiera le notifican. Se entera por la normativa del mismo Banco Central
cuando publican la comunicación central aprobando la transferencia. Entonces, o cuando va la entidad, por supuesto. Deberían, de alguna manera, también quizás esto propio de Esparza, un autor maplatense, muy conocido en el ámbito bancario, que se queja de este tipo de cuestiones. Yo lo entiendo y hasta de alguna manera coincido, pero ahora me pongo en la otra parte del mostrador. ¿Qué tan difícil sería hacer una transferencia rápida, como tienes en estos casos, si yo tengo que consultar o avisar o permitir observaciones de los cientos de depositantes que tenían problemas? La verdad es que no podría nunca solventarlo, responderles, o mejor dicho, si le respondo con todo el tiempo que me lleva, no puedo hacer la transferencia rápida de la entidad en problemas a la entidad adquirente, generando un gran problema del sistema financiero. Entonces, yo lo entiendo a Esparza cuando habla de esto como problema, pero también puedo pensar que sería muy difícil hacerlo de tal manera de que estén los derechos depositantes resguardados. Sí, Antonio dice, ¿por qué no se respeta lo pactado? Pasa que lo pactado no se puede cumplir porque la entidad tuvo un problema. Generalmente, estamos en esta situación. Recordemos el 35 bis, inscripción de activos y pasivos. Cuando yo llego a esa inscripción de activos y pasivos, es porque pasé por los mecanismos de detección, no funcionaron, por un plan de saneamiento, no funcionó, y estoy en una situación que ya el Banco Central entiende, generalmente pasó derecho, ¿no? Entiende que ese sistema no va a funcionar, que lo único que puedo hacer para salvaguardar la entidad o el sistema es chuparme los activos que tenga y chuparme los pasivos privilegiados que tengan correlación con ese activo que me saqué. Entonces ya estoy en problemas. No tengo dinero para pagar. Voy a tener el activo que escribí, pero el activo que escribí puede ser sucursales, computadoras, mobiliario, créditos por cobrar. Si hubiera efectivo, sin duda la entidad no estaría con un problema de solvencia y liquidez. Entonces, la entidad adquirente, que es la que debe afrontar esos pagos, dice, momentito central, yo voy a tomar este muerto, lo voy a tomar como propio, pero no me pidas que todos estos acreedores les paguen el momento, al día, porque me financio yo y tengo un problema yo. Entonces Central dice, perfecto, hacemos un plan de pagos y pensando bien cuando se compite, cuando las entidades financieras compiten por tomar uno de estos bancos en problemas, generalmente la que gana es la entidad que presenta el mejor plan de pago a los acreedores. Digo pensando bien, porque ya dije antes que esto muchas veces se decide por lobby político o económico. Pero en teoría, cuando van 2 o 3, 4, 5 entidades a competir por el banco que está en problemas, a ver quién lo adquiere, esos activos y pasivos, la que debería ganar es la que presenta el mejor plan para el pago de cuotas a los depositantes. Nunca voy a poder cumplir lo que ellos tenían. Pues insisto, si hubiera efectivo suficiente, no está en problemas. Y lo que me transfieren no es efectivo. Entonces, lo puedo hacer un poco mejor o un poco peor, pero nunca igual. Por eso no puedo respetar lo pactado. Espero que esté respondida la pregunta. Sí, gracias. Bien. Decíamos, menoscabo para los acreedores no previstos en el 49. Bueno, esto sí es un gran tema. Y acá sí es muy opinable y quizás sí me subo a la crítica. Pero no te ha marcado. Ahí. ¿Se acuerdan que decíamos? Y siempre nos concentramos en estos, en todos estos. Estos son privilegiados. Ahí voy con la pregunta. Estos son privilegiados. Hay un montón de acreedores más que no son privilegiados. Estos son los que se cobran con 35 bis, con los activos y pasivos. Pero hay un montón de acreedores que la ley ni siquiera los menciona y los tiene en cuenta. No cobran, esa gente no cobra. Uno puede decir, bueno, para algo están los privilegios. Sí, sin duda para algo están los privilegios. Pero sin control judicial. La creación de activos y pasivos me lleva a todos los activos. Y de alguna manera, por ley, estos depositantes, que en la ley en curso y quiebras no tienen privilegio, acá lo tienen y me la están llevando. Ni hablar de ni hablar del Banco Central, que es el gran responsable quizá
y en eso Críticas Parse, lo vamos a ver un cachito ahora, eran responsables de que yo haya llegado a esta situación por no haberme controlado debidamente. Ahora, ¿tengo opción para estos muchachos? ¿Tengo opción para los acreedores? Y la verdad que no tengo, porque cuando yo, repito, cuando yo a esta instancia, es porque estoy muy mal económicamente. No tengo plata. Y los bienes que tengo, los activos que tengo, no son líquidos, son ilíquidos, son inmuebles, son cosas que la verdad para venderlas tardo tiempo, mal vendidas y no voy a hacer cubrir todo. Entonces, hay que elegir, hay que elegir. Lamentablemente, algunos mueren, otros sobreviven. La discusión está en quién eligió el legislador para que viva y quién eligió para que muera. Entonces, este tipo hizo una hipoteca y tuvo la fuerza necesaria de negociación en su momento para que el banco le firme una hipoteca a su favor. El banco que cito acá es un deudor, ¿no? El deudor hipotecario. Y el de la librería no lo pudo hacer. Y sí, eso existe, pero existe en todo el ámbito del derecho. Existen las quiebras, existe un régimen de privilegio en el Código Civil y Comercial. Algunos tienen fuerza para generar un privilegio y otros no la tienen y son quiebros. Es el sistema. Duele el central. Duele que el central tenga privilegio. Eso es lo que quizás sí a mí sí me mortifica, me molesta, que el central tenga un privilegio antes de los acreedores comunes. Voy a la pregunta. ¿En la parte de los depositantes prefieren aceptar las condiciones impuestas por el banco de cliente antes de las condiciones oficiales? Sí. La gente sabe que, de alguna manera, cuando vos te dicen que tu plata se fue, que el banco cerró, que el banco está en desgracia, y viene y te dice, ve una luz de esperanza, algo vas a cobrar, es como que revivís, resucitás de alguna manera. La gente común generalmente cuando ve esa posibilidad de estar que perdió todo y ve la posibilidad de que algo pueda recuperar, no hace problema. Pero no pasa en otros ámbitos, chicos. Pasa, por ejemplo, un contrato común y corriente entre un proveedor donde vi una gran devaluación y el contrato es incumplible y yo no puedo pagar y se va todo al diablo y el mismo acreedor le va a decir al deudor, pará, sentémonos y negociemos porque antes de perder todo, veamos de qué manera podemos continuar esto. Entonces, es propio de la naturaleza humana tratar de sobrevivir y recuperar algo. Ir a la vía judicial, contra todo un sistema también desahogue un poco, ir contra un banco central, contra dos entidades financieras, y la verdad que yo soy chiquito, contra todo un sistema bancario, abogados, las costas judiciales, la verdad no me da muchas ganas. Son muy pocos, insisto, los casos, son muchas las exclusiones de activos y pasivos que se han hecho, son muy pocos casos los que se han judicializado. Esa es la realidad de la cuestión. Menoscaba la seguridad jurídica, poner control judicial, eso es cierto. Esto es cierto. En todo el transcurso de todos los días hemos visto que en todos los institutos que miramos, el Banco Central se imponía constantemente al Poder Judicial. A tal punto de pensar, ¿se acuerdan que decíamos la pasada? Presupone la ley que el Poder Judicial no sabe nada, que el único Poder Judicial que puede ser objeto de apelación es la Federal de Capital Federal. Que los jueces mismos, los abogados, no son agentes idóneos para esta cuestión. Puede ser, no lo discuto, es una materia muy específica y es cierto que los jueces no están capacitados, quizás no todos, a manejar un tema de liquidación de entidad financiera. Pero a nuestro concepto romanista no deja de ser judicializado, no deja de ser duro pensar que no hay control judicial. Máxime cuando hay mucho lobby económico, mucho lobby bancario, mucho interés, mucho lobby político, que nos gustaría que a veces haya ese control judicial. Por otro lado, la práctica nos demostró que en estos casos ha funcionado perfectamente. Que la entidad receptora se ha movido bien, ha cumplido lo que tenía que cumplir con los depositantes, no ha habido abusos, me refiero a abusos en el sentido de que no ha mentido, de que lo que se firmó se realizó, de que el compromiso de la responsabilidad la asumieron, de que las sucursales se mantuvieron, de que la masa laboral de empleados se mantuvo.
de que a la gente se les pagó en un plan nuevo, pero se les pagó. La verdad que quizás nosotros como abogados nos hace ruido la falta de un control judicial estricto, pero a veces yo también me puedo pensar que los ámbitos que mejor funcionan son donde no hay abogados. Fíjense un ejemplo cualquiera y salgo un poquito de acá. Yo conozco dos ámbitos muy extremos entre sí, donde se manejan con la confianza y sin abogados. Uno que no manejo mucho, la verdad no tengo cliente en ese ámbito, es el agropecuario, donde gente del agro me dice que con la palabra suficiente se manejan operaciones de mucho dinero, sin papeles, sin contratos, sin nada. Sin abogados. Y la otra punta, un mercado totalmente tecnificado, profesional, todo, que es el mercado bursátil. Si tengo conocimiento, pues trabajo con eso. Tampoco hay abogados. Y también se basa en la confianza. Operaciones bursátiles donde uno le dice al otro, sí, tomá, te compro, mañana te pago, y no hay abogados. Tampoco hay jurisprudencia prácticamente de esto, porque quizás no hay abogados. Entonces, a veces, insisto, nuestra formación nos dice que debe haber control judicial, pero cuando voy a la práctica y voy a la realidad, veo que cuando hubo transferencias de activos y pasivos no hubo problema, y que en los ámbitos donde movimos los abogados y judicializamos, la gente se perjudicó. La gente no cobró. Es duro decirlo, pero bueno, quizás veanlo como una autocrítica, por más crítica hacia mi persona puntualmente, pero tengo esa dicotomía entre lo que debería ser y la realidad. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, te escucho. Digo, a ver, yo entiendo el hecho de que no se tiende a judicializar estos casos, a pedir la inconstitucionalidad del artículo, pero también me surge pensar que quizá también es por la doctrina sostenida por la Corte. A ver, ¿qué fundamento tiene la Corte para seguir manteniendo el superprivilegio, como decíamos, del Banco Central? Y sí, seguir manteniéndolo. Y si será posible en algún caso concreto que se llegue a declarar la inconstitucionalidad de ese artículo. Mira, no es tanto superprivilegio central, en realidad, en el caso de Maquillán, por ejemplo, lo que hizo la Corte fue establecer o definir específicamente lo que dice la ley de entidades financieras. En el artículo 53, famoso que hablábamos recién. Eso Manquillán fue por la cosa en su lugar de acuerdo a la ley. Hasta ahí, primer punto. Ahora, es la ley, de alguna manera, la que quizás puede parecer, lo que, a tu criterio, inconstitucional por los abusos y administrativos y poco control judicial que veíamos. Pero guarda, así le pone la norma y las razones por las cuales la Corte, en los fallos que yo le mandé, dice que no se puede meter, es porque la misma ley lo dice. La Corte menciona, es una cuestión administrativa, de acuerdo a la misma ley de financieras es no justiciable, razón por la cual yo no puedo meterme en esa cuestión, y se excluye directamente del sistema. La misma Corte se excluye de tratar cualquier cuestión vinculada a la ley de entidades financieras donde el Banco Central es la autoridad de aplicación. ¿Por qué? Porque la vara la ley. Si en la demanda, yo la demanda no la leí sinceramente en estos casos del Banco del Interior o el tema de rato, la demanda nunca tuve acceso a esas demandas, se habrán pedido no la inconstitucionalidad de la norma en general. Pero me parece que la Corte está muy sentada en que estas cuestiones, como otras, famosas cuestiones políticas no judiciables, esta puntualmente, referida a todo que el mercado financiero, el mercado cambiario, el mercado monetario, la Corte se autoexcluye, excluye el sistema judicial de estas cuestiones. El razonamiento es, o la fundamento, es porque la del 21.526 así lo manifiesta. Y automáticamente se excluye esa cuestión. No hay mayores, si ustedes leen ahí el fallo rato, que no es muy largo, no hay mayores contemplaciones que esas. Nos puede gustar o no nos puede gustar. En la práctica, insisto, ha dado resultado. Siempre que algo se judicializó, fue eterno. Les cambio un ejemplo. No sé si alguno conocía la financiera Finanzas, que estaba donde está ahora Edes, en calle Moreno. Esa financiera Finanzas se liquidó en el año, creo que 80 y pico, 85, 87 por ahí.
se terminó de liquidar judicialmente hace 2 años. Tardamos más de 20 años en liquidar judicialmente la financiera. La verdad, si ustedes me dicen si está bien o mal la ley, le puedo decir que está mal, pero viendo los resultados de los abogados, insisto, los abogados y los jueces, y el resultado de estar 20 años liquidándola, y la verdad que capaz que tiene razón la ley, y no deberíamos meternos nosotros. Y que el Banco Central, más efectivo, más directo, lo haga. Son opiniones, ya le digo, todos estos problemas, todas estas cuestiones que les marco acá arriba, hay doctrina muy importante que la vara, Gersi, Esparza, uno podrá no estar de acuerdo, hay muchas que están en contra también, pero son los problemas que se marcan de que como siempre hay dos vertientes. Cada uno verá o no verá. Lo que yo les puedo decir que en la práctica ha funcionado mejor, así que con lo judicial. No sé si te respondo a la pregunta, pero no te puedo dar mejor respuesta, lamentablemente. Sí, muy clara, entendí. Está bien. El último ítem del programa dice ejecución de saldo de dólares en liquidación. ¿A qué hace referencia? En el artículo de la ley, la verdad no lo pasé porque no era nada importante, pero creo que estaba transitorias. Artículo 54, Julieta, de la ley de entidades financieras. A los efectos del artículo 793 del Código de Comercio, viejo, en realidad se refiere al artículo de la cuenta corriente bancaria. Hoy en el 1300 y pico con el número. Las certificaciones de los saldos deudores en cuenta corriente están suscritas por los funcionarios que actúan en la administración de procesos de autoliquidación, el judicial o el síndico. ¿Qué es esto en realidad? Cuando yo tengo que ejecutar una cuenta corriente, de acuerdo al código viejo, firma el contador y gerente. De acuerdo al código nuevo, firman 2 apoderados del banco. Cuando la entidad está en liquidación, ya no hay más funcionarios. Entonces, el 54 te dice que ese certificado de ejecución de cuenta corriente, o sea, ejecutar a ese deudor del banco, lo va a firmar el funcionario que está a cargo de liquidación, o de la autoliquidación, o el liquidador judicial, o el síndico en caso de la quiebra. Es simplemente eso, el artículo 54. Última cuestión de esto. Responsabilidad del Banco Central. Esto sí, de alguna manera, sí es molesto, y acá sí me suscribo a los que se quedan, a los que critican. Responsabilidad de Estado. Artículo 35 bis, primer parte. El Estado automáticamente se excluye su responsabilidad, Banco Central puntualmente, en la primera parte del 35 bis. No responde a terceros, el punto cuarto y quinto del 35 bis, de estos dos incisos. Automáticamente el central dice, yo tengo nada que ver con esto, de un problema de la entidad financiera. Yo controlo, yo miro, fiscalizo todo, tengo control de todo, pero cuando las cosas van mal, se corre. Eso sí creo que está mal. Y creo que los funcionarios deberían tener sanciones por no controlar debidamente. Que una entidad financiera se caiga es culpa del central en parte. Por supuesto, la entidad tiene lo suyo, por fraude, por estafa, por lo que sea, tendrá su responsabilidad, pero el Banco Central también. Hay un montón de mecanismos de control. Hay todo un aparato armado que es costoso para controlar las entidades financieras. Si yo controlo a una persona, esa persona controlo a un jardín de infantes, a un primer grado de la escuela, y esos chicos hacen malas cosas, se caen, se dañan, les pasa algo, el responsable es el que está a cargo. Entonces yo tengo que tener responsabilidad por eso. Y la ley lo que ha hecho es excluir todo tipo de responsabilidad del Banco Central. Antes del 1209 viejo Código Civil, que ocasionó un daño debe repararlo, desde 1160, el Código Nuevo. Si yo ocasiono un daño como banco por mi falta de control, porque yo estoy ocasionando un daño a terceros, a ese depositante que yo le pago mal, estoy ocasionando un daño. ¿Por qué? Por mi falta de control. Por mi falta de control, la entidad financiera genera un daño a terceros, indirectamente soy responsable. ¿Acá no cuenta? No, parece que no cuenta. El 1766 del Código Civil Comercial Nuevo, funcionario público que por sus omisiones provoca un daño, ¿no son los directivos del central que se debe aplicar este artículo? ¿No son los directivos del Banco Central que por su falta de control, la omisión de control o el mal control generan un daño a terceros?
y nunca tienen ellos ninguna consecuencia? ¿Tan liviano puede ser el sistema? Sí, para ellos sí. Tendrá sus razones, no encontré el razonamiento, salvo uno, ahora se lo voy a comentar, de esta exhibición de responsabilidad de los funcionarios. ¿Se acuerdan acá les pongo el viejo precepto? Cuanto mayor el conocimiento y deber lograr mayor la responsabilidad. ¿A qué voy con esto? Para ser director del Banco Central, no es director cualquiera de nosotros. En teoría, por lo menos, más allá de la escuela política, el director del Banco Central es una persona muy calificada. La persona quizás de las más calificadas del país en ámbitos financieros. De hablar de sus gerencias, la gerencia de que tiene el Banco Central. Entonces, si tengo mayor conocimiento, mayor deber de obrar con diligencia, ¿es mayor mi responsabilidad? Y acá en realidad parece ser al revés. A mayor conocimiento, porque sé el daño que estoy generando, sé que estoy generando un problema por mi falta de control o mi defecto de control, hay mayor conocimiento, menor responsabilidad. Esto sí es una cuestión que es objetable. Y la única fundamentación que yo encontré es, algo que comentaba el otro día, la crisis que modificó la ley para funcionarios de central los inculpados. Fíjense, el 35 bis, la capítulo cuarto, yo decía otro día, se modificó en el año 2000 y algo, si mal no recuerdo. 35 bis cuarto delegado fue en el 2003, con la crisis, ¿se acuerdan? Del 2003. Ahí se modifica la ley, se quedan todas estas exhibiciones de responsabilidad de funcionarios. Creo que les comenté la vez pasada. Lo entendí en el momento que se dictó, para el momento que se dictó. Cambio de gobierno, hay una papa caliente, había que tomarla, hay que tomar decisiones feas con respecto a actividades financieras, por problemas que habían generado otros, y entiendo que en ese momento los directivos que abordaron el banco dijeron, yo asumo esta responsabilidad, asumo esta papa caliente, asumo responsabilidades, pero limítamela, porque yo no tengo la culpa de lo que hicieron los demás. Entiendo ese momento, pero pasado ese momento de crisis, esto debió haber sido derogado. Y como suele pasar en Argentina, todo lo que beneficia a algunos se mantiene. Y eso es lo que yo estoy en desacuerdo. Este artículo 35 bis, capítulo cuarto, debió haberse derogado hace ya tiempo. Cuando ya se solucionó el tema de la emergencia del 2003. Una última cuestión, más curiosidad otra cosa, el concurso de entidades financieras luego de retirada o revocada la orden de funcionamiento. Creo que les pongo acá la bibliografía, me parece acá. Si se fijan después, revista de Derecho Comercial, tenemos 3 casos, el Banco del Suquía, el Versa y el Bisel. Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, puntualmente. ¿Qué pasaba en estos casos? Cuando al banco le revocan la orden de funcionamiento, acuérdense que la entidad financiera, la sociedad anónima, entidad financiera, tiene que tener objeto único. Entonces, su único objeto es ser una entidad financiera para actuar bajo la 21.526. Cuando me revocan la orden de funcionamiento, la entidad pierde su objeto. Entonces se plantea la opción de decir, bueno, esa entidad con problemas, pues me revocaron por el 35 bis, me revocaron porque yo estuve con problemas, me quedé sin plata, me tengo que ejecutar la exclusión de activos y pasivos, me sacaron todos los bienes, pero me quedaron acreedores. ¿Se acuerdan? La librería, la empresa de vigilancia, todos esos acreedores que me quedaron sin bienes. Me van a ejecutar. Entonces, en estos 3 casos, se planteó por la entidad, ya no entidad financiera, pues la revocaron, la posibilidad de concursarse, de pedir su concurso preventivo. ¿Para qué? Para negociar con los acreedores y tratar de ver cómo se pagaba eso. Respuestas distintas en los casos. Córdoba, Santa Fe por un lado y Entre Ríos del otro. Bueno, les preguntaría la opinión de ustedes, pero sería un lío para la respuesta por este medio, más fácil conocer personalmente. Pero piensen ustedes, ahora vamos a ver las respuestas. ¿Cuál es la situación?
¿Debe una entidad financiera con objeto único, cuando me revocan la orden de funcionar, liquidarse automáticamente? ¿O puede sobrevivir, mantenerse viva para poder concursarse? En Córdoba y Santa Fe, Banco Suquía, Banco Bicel, permitieron que la entidad sobreviva, no se liquide y se pueda concursar. El argumento era, es cierto que la entidad financiera tiene un objeto único y que terminado su objeto único, porque yo le revoqué la orden de funcionamiento, no tiene más objeto, pero no implica que se muera. La ley de sociedades dice, cuando yo no puedo cumplir el objeto, debo entrar en el causal de disolución y liquidación. Hasta ahí está claro. Pero no podría la misma sociedad cambiar su objeto antes de disolverse y liquidarse. No podría el Suquía o el Bicel decir, yo tengo un objeto único de entidad financiera, me lo revocaron, pero la asamblea de accionistas decide cambiar su objeto y dedicarse a comercio general. Y como estoy con un pasivo muy grande, me quiero concursar para ver cómo pago mis acreedores. Eso es lo que pasó en Suquía y Bicel, en los tres casos, nada más que Santa Fe y Córdoba, Banco Suquía y Bicel le permitieron concursarse. El Versa, Entre Ríos, no se permitieron. Le dijeron, de ninguna manera. Usted cuando pierde la facultad de función de entidad financiera, pierde totalmente la posibilidad de continuar con persona jurídica y su único destino es liquidarse. Y una empresa en liquidación no puede concursarse porque el concurso tiende a ser una forma de sobrevivir, una forma de arreglar mis deudas para sobrevivir la empresa. Y usted no puede sobrevivir porque tiene que liquidarse porque su objeto se extinguió. En otro momento daríamos una discusión cara a cara a ver qué opinaba cada uno y por qué. Las razones son tan buenas como la de Santa Fe y Córdoba como la de Entre Ríos. Uno puede estar parado de cualquier lugar mostrado. Pero interesante la discusión, interesante los diferentes criterios de esas tres provincias ante el mismo hecho, ante la misma situación. Chicos, por mi parte, nada más. Me quedo a la espera por ahí de preguntas de ustedes o de qué les puedo ser útil y qué les puedo responder. O estuvo muy aburrida o no se entendió nada o todo muy claro. A mí me quedó nomás una duda respecto de... Alan, se pusiste silencio. Ahí está. Ahí está. Sí. Respecto del fallo, ya le digo el nombre, ¿eh? El fallo Sidesa. Sí. No llegué a copiar de qué se había resuelto en ese fallo, más o menos. En estos fallos, Por lo que ya a ver si de ese Manquillán, lo que se discutía era el orden de que el Banco Central iba a cobrar. El Banco Central, reitero, en estos casos, cuando viene de un problema de solvencia y liquidez, la entidad financiera, cuando entra en proceso de quiebra, porque ya no tiene más nada, no tiene más nada. Con lo cual, el primero que cobra es el único que va a cobrar algo. El Central peleó y ganó en Javer la posibilidad de cobrar antes de todo el mundo, antes incluso de los hipotecarios y aún antes de los gastos prededucibles. Corte, Javer. En Sidesa, dijeron, momento, no vas a cobrar antes de los prededucibles. Cobrás sí antes que los demás privilegiados, pero no los prededucibles. O sea, me sigas violentando el 53 de la entidad financiera. Y se resuelve finalmente en Manquillán, donde dice, no, momento. Primero prededucibles, segundo cobran estos, y tercero cobras vos para el Banco Central. ¿Se entendió? Muchas gracias. Ahora sí. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿O por chat o personalmente? No, está bien, gracias. Yo una sola, profesor. Los tres últimos casos, Suquía, Bicel y Versa, son Sí. tres fallos, ¿verdad? Son tres fallos de cada provincia distinta. En la bibliografía De cada provincia. O sea, la última instancia.
Bien, listo. Gracias. Los fallos que yo les mencionaba ahí son de primera instancia, pero se mantuvieron en forma definitiva después. Dice algo de la ley de las acciones penales. No, pues esta ley, Julieta, esta ley habla de las entidades financieras, así como la de Banco Central 24144, habla de la parte organizativa y operativa de las entidades financieras. Las acciones penales son potestad del Banco Central cuando inicias los sumarios administrativos, sobre todo cambiarios, que después derivan en acción penal. Pero no están fijados en la ley como un sistema, como una acción, pues la ley lo que se fija es la parte operativa de la entidad financiera como sociedad, como ente. Después, va a haber acciones penales, sí, pero individualmente, acuérdense, las acciones penales, más allá que ahora se discute que las personas jurídicas sí pueden tener, ser pasivas de acciones penales, en esencia son con las personas jurídicas, van con los directivos. Generalmente empiezan por sumarios cambiarios, por tema de cambio de moneda. Pero la ley esto no lo menciona, pues viene por otra vía, por otro tipo de normativas del Banco Central. La ley esta puntualmente es tema operativo, cómo operan en el mercado las entidades financieras y cómo es su funcionamiento. Que como debe ser de acuerdo a la ley, no habla acá de la parte ilícita. ¿Alguna duda más, chicos? Pues el tema es medio denso, medio complicado, no muy claro. Yo voy a crear un chat ahora, más allá de subir la clase grabada, como vieron la vez pasada, voy a crear un chat en la página, por si alguien tiene alguna duda. También creo que tienen nuestros correos, así que nos pueden mandar un correo para cualquier duda que tengan. Bibliografía de esto hay poco y nada, yo ahí les puse algo, todo aislado. Es un tema muy específico, no tan fácil de ver doctrina en esto. ¿Podrás subir el link de YouTube la primera clase grabada? Estaba, Julieta, creo que estaba, yo lo puse y lo probé y anduve por las dudas. Dentro del tema, de la clase, vieron que tienen temas, el Moodle, en el tema de la clase de la pasada con ese título, puse clase grabada y el link, yo lo probé, me llevó perfectamente a la clase de YouTube. Lo voy a probar de vuelta por las dudas. Y esta lo voy a subir de la misma manera. ¿Sería la ley las clases para este tema? Esencialmente la ley. Esencialmente la ley. Las clases tienden a ser explicativas de lo que dice la ley. A veces no somos tan buenos explicando. Yo siempre digo lo mismo. Si pueden conseguir algún articulito de doctrina de alguien más importante que uno que le pueda explicar mejor, lamentablemente se va a ver si encuentro algo. Insisto, son temas muy poco tratados porque son tan específicos que no hay muchos autores que traten de esto. Yo a ver si busco algo con el artículo de doctrina. Pasa que me parece que no puedo subir doctrina a la página, pero sí por lo menos las puedo nomenclar, las puedo identificar a un artículo de doctrina que hable de algunos temas de estos. Sobre todo, lo más importante que es el 35 bis, exclusión de activos y pasivos, y la parte de quiebras de la ley de entidades financieras. Yo me comprometo a eso, de subirse a la página en breve. Ahora, ¿qué le pareció la circular del Banco Central esta semana? Impredecible, nadie la esperaba, generó un gran problema. Es una respuesta, es una receta repetida, que tiene los mismos efectos, que es la suba del dólar paralelo, que siempre decimos que no existe, que es ilegal, pero es lo que mueve, es lo que se usa como parámetro en la economía real. Lo que logra esto es más incertidumbre, menos confianza. Lo que se tiende a armar, en sí no es tanto la comunicación lo que generó. La comunicación lo que generó es simplemente que limitar la compra a los $200 diarios, pero mensuales, para la gente, limitándolos a los que tienen planes de fomento, los IFE y demás. No es tanto lo que dijo la norma, sino lo que hay atrás de la norma, que es una falta de planificación para evitar que se hayan reservas, una desconfianza total que la gente sigue yendo al dólar en cualquier momento,
una especulación financiera que aunque no quieran aceptarla existe, una falta de desviar esos fondos a la producción, casualmente problemas de desconfianza. Ese es el problema de alguna manera, no tanto en sí lo que dijo la resolución, pues el mismo día sacaron la central, sacaron otra de la CNB, donde cuando capaz la han escuchado, donde en la CNB ustedes saben que hay varios tipos de dólar. Uno de esos dólares es el MEP y otro es contado con liqui, contado con liquidación. Esos $2 son billetes que se consiguen en blanco, uno puede comprar sin limitaciones en el ámbito bursátil. Ahí también se dictó una normativa de la CNB donde se generaron unos cambios, por ejemplo, que los residentes extranjeros no pueden comprar dólares por esos sistemas, que lo venían haciendo, que cuando el sistema es comprar títulos en pesos para después liquidarlos en dólares y me pagan en billete. Eso, lo que era automático, ahora se genera lo que se llama un parking, o sea, una espera de más tiempo, hasta 15 días, entre que yo compro el título y me dan los dólares. ¿Qué se genera en esos 15 días? ¿Por qué se alarga ese plazo? Porque quieren desalentar ese tipo operatoria, ¿basado en qué? En la incertidumbre de que en esos 15 días cambie el valor del dólar y yo no haga una buena operación. Pero todos nos basamos en la incertidumbre, en la poca confianza. Entonces, si partimos de eso para tratar de manejar el dólar, estamos complicados. Como siempre, este gobierno anterior, el anterior, nunca tomamos medidas de fondo en serio con respecto a la moneda. Tenemos miedo, pareciera ser, de tomar una decisión sabiendo que el mercado se dolariza y que la gente apuesta al dólar, no al peso. Lamentablemente es así. Son muchas cosas que habría que decir, ya meterse en política y demás, que no viene el caso por ahí en esta clase, pero eso a grandes rasgos esa es la opinión de la normativa. Perdón, Julieta, la clase de la primera cátedra, quiero hablar con Zoom y solo puedo ingresar 100 personas. Sí, esa la tiene Niani grabada, le voy a insistir para que la suba. Pasa que Aldito por ahí no es muy bueno con el tema de la tecnología, así que voy a explicarle cómo se sube para que la pueda subir. En el video habría material audiovisual del tema de que hubo problema. Bueno, yo me ocupo, Tomás y Julieta, de que Niani la suba. Creo que la subió Charlie, a favor, a Fede la primera. No sé si la subió, yo igual lo voy a chequear. El audio, me hablan acá no del Word, sino de un audio. Perdón, la clase filmada, grabada. Es la transcripción del audio. ¿Transcribieron todo el audio en Word? Largo debe ser eso. Igual más fácil, imagino que es escucharla. Así que yo le decía a Iñani que la... ¿Vos transcribiste? Qué trabajito, transcribirme a mí, que no se me entiende nada cuando hablo, debe ser más difícil, Mariana. Pero yo igualmente voy a decir a Aldo que la suba a la página, que suba el link que lo suba a YouTube y suba el link. Mañana yo le enseño cómo hacerla. Chicos, por mi parte, no sé, insisto, a disposición. Les voy a dar a conseguir más material de doctrina, sobre todo estas clases que por ahí son las más escasas de conseguir. Tienen mi correo, voy a crear el chat, así que a disposición de ustedes para lo que precisen. Gracias. Adiós, Gracias, hasta luego, buenas noches. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Vamos.